Representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil anunciaron la conformación del Acuerdo por la Democracia y el Cambio Político, con el que se comprometieron a desarrollar un plan de movilización nacional e internacional con miras a participar unidos en las elecciones generales del 2016. La propuesta de la Convergencia por un Mejor País es respaldada por la facción del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que lidera el expresidente Hipólito Mejía, la corriente dentro de la misma organización denominada Foro Renovador, los partidos Frente Amplio, Humanista Dominicano y Alianza Dominicana, así como los grupos sociales La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia. Hoy, en Es Así, conversamos sobre este frente, pero con la opinión además de la facción de Miguel Vargas Maldonado. Acompáñanos. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por su sintonía en este su programa Es Así con Luis Miguel de Cáncer. En esta entrega vamos a conversar sobre un tema político que ha estado en la palestra durante los últimos meses, no solamente los últimos meses del 2014, pero inclusive todo el 2014, y sigue vigente en la actualidad. Y es hablar sobre el proyecto denominado Convergencia. El nombre completo ya lo veremos en un momento. Para tratar este tema tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de distinguidos invitados y darle la bienvenida al señor Fidel Santana, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. Así es. Bienvenido. Gracias. Antonio Peñaguaba, amigo Tony, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y jefe de campaña del proyecto presidencial Luis Abinader. Y don Héctor Guzmán, también dirigente político, miembro del Partido Revolucionario Moderno y vocero oficial del expresidente Rafael Hipólito Mejía y Domínguez. Señores, este es su programa. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que quisiera tratar de retomar para que los amigos televidentes vuelvan y se ubiquen después de algún tiempo es saber en amplio y en detalle lo que es la convergencia, de dónde surge, cuál es el criterio y cómo va a irse apuntalando hacia tratar de lograr los objetivos que se ha trazado. Cualquiera de ustedes el que decida. Muy bien, gracias, realmente un honor Un placer, compartir gracias. este espacio con figuras distinguidas, a quienes respeto y admiro, y sobre todo con la juventud que está trillando un camino, ¿verdad? Y un camino de muy promisorio. La convergencia surge como una propuesta que se enmarca dentro de la táctica del Frente Amplio en el sentido de construir un gran frente opositor. Es el Frente Amplio junto con Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia quien toma la iniciativa de convocar a un encuentro de convergencia. Y es una iniciativa que es respondida por un conjunto de líderes del PRD todavía, ¿no? Que acudieron a ese encuentro, que fue una iniciativa realizada en el Teatro Narciso González. Ya hará más de año y medio que se hizo el primer encuentro allí, y a partir de ahí pues esta iniciativa, cuyo eje esencial discursivo se centraba en la idea de que nadie puede solo derrotar a la corporación PLD y que era necesaria una articulación de todos los sectores de oposición en un gran frente. Y eso obviamente ha ido ganando terreno, espacio, y ya es la convergencia una realidad hoy en la que diversos actores políticos y sociales estamos dándonos la mano, pero conscientes de que no estamos todos los que debemos estar, ¿verdad? Y por eso sigue siendo una propuesta abierta y una voluntad colectiva de entenderse con todos los actores de oposición, de buscar la manera de entendernos con todos los actores de oposición. Y en ese concepto de apertura y de propuesta inclusiva,
obviamente ha sido público las invitaciones que se han realizado y las respuestas, en su gran mayoría, que han habido. Y también se ha comunicado el hecho de que, como debe ser una gran unión opositora para lograr el poder, se ha planteado de que esa unión se materialice en cuanto a candidaturas, no solamente congresionales y municipales, sino también a la candidatura presidencial a la República, con la participación de todas las fuerzas políticas que forman parte de la convergencia. Y algunos, cuando se planteó eso por primera vez, señalaban de que, bueno, pero eso es un poco difícil, eso parece imposible, algunos señalaban con mucho escepticismo eso. Sin embargo, se ha visto al pasar los meses de que ha habido un proceso en el cual, al parecer, y es una pregunta, se ha decidido que los diferentes partidos que forman parte de la convergencia decidan o definan internamente su postura de sus propuestas de candidaturas, y luego entonces entre todos determinarán la forma de elegir, y luego el que se determine finalmente como el candidato final o los candidatos finales. ¿Cuál ha sido ese proceso de ir conversando e ir determinando eso? Mira, Miguel, primero agradecerte esta oportunidad. No, gracias a usted, Héctor. Este programa que yo siempre lo veo los domingos en la noche, porque ahora no está en la casa. Fíjate, tal y como decía Fidel Santana, esa fue una iniciativa del Frente Amplio. Yo recuerdo que cuando ellos visitaron al presidente Hipólito Mejía, le hicieron el planteamiento, y ahí nosotros fuimos designados por el presidente Mejía como interlocutor ante el Frente Amplio, ante esa iniciativa. Igualmente hizo el compañero Luis Abinader con dirigentes de ellos también. Y esa idea fue madurando. Y entonces lo primero que definimos fue establecer como una especie de protocolo que normara esa organización, esa iniciativa. Y ese protocolo fue estableciendo de que cada organización, aún manteniendo su independencia, hay puntos en los que coincidimos y articulamos para actuar de manera convergente. Entonces así fue que también fuimos definiendo lo de llevar candidaturas comunes y ese procedimiento de que cada organización representada en la convergencia pudiera postular candidatos para en su momento, entonces nosotros determinar de común acuerdo el método de escogencia de un solo candidato presidencial y de una alianza, vamos a decir, a todos los niveles, candidatura a todos los niveles. Eso ha sido así, ha estado normándose así y se ha estado trabajando en esa dirección. Ahora, lo más importante es que lo que nos unifica a nosotros, independientemente de la actitud de independencia que tiene cada organización de actuar, es que todos coincidimos en una demanda nacional que tiene la mayoría de la población, y es que quiere cambiar, quiere un cambio, y para ese cambio quiere la unión de la mayor voluntad de organización y de personalidad de la República Dominicana, con un programa de gobierno que sea común, de consenso, con candidaturas que sean representativas, sobre todo de las fuerzas políticas y sociales, y quiere gente que esté dispuesta a cambiar las cosas. Y para la gente cambiar, lo que quiere, por dónde es la esperanza, por dónde es el camino para ese cambio. Nosotros interpretamos eso y hemos definido en un documento claro lo que es una especie de manifiesto que nos unifica en cuanto al planteamiento del tipo de gobierno, de las acciones que debíamos llevar, pero también en cuanto a escoger candidaturas comunes, en cuanto a la forma como debemos escogerla y en cuanto a la parte más importante, como decía Fidel, que es vamos a decir, un espacio donde no hay exclusión, es incluyente. Todavía hay organizaciones que nosotros las hemos visitado, políticas y sociales, que no están ahora en la convergencia, pero que nos han dicho que les demos un tiempo para ellos definir situaciones internas o definir algo, o nos dicen esperen al mes que viene, más cerca de las elecciones, todas esas cosas, pero le hemos tocado la puerta a la mayoría de las organizaciones y vamos a seguirla tocando. Entonces, todo comenzó con esa iniciativa del Frente Amplio, con un concepto claro de producir un cambio, un gobierno diferente, una situación diferente, de elaborar boletas comunes, de presentar candidaturas comunes, de definir métodos de escogencia de candidatos y sobre todo la parte más importante, la participación de todos los sectores en el país para lograr ese cambio. Algo que me llama la atención, ha habido durante diferentes procesos, esfuerzos en diferentes momentos de hacer algo similar, o al menos una idea básica fundamentalmente similar a lo que es hoy la convergencia por un mejor país, pero en esos otros momentos no ha cuajado del todo. Eso me viene a la mente porque también sucede de que las cosas, las ideas, las propuestas
no solamente tienen que ser buenas, sino también tiene que esperar su momento, Claro. las condiciones en que se encuentra la nación. ¿Cuáles son, entienden ustedes, las características que hoy existen en la República Dominicana que hacen posible que esa idea unitaria de oposición, como es la convergencia, se haya materializado, a diferencia de otros momentos? Sencillamente en que hay un partido que en muy poco tiempo ha intentado el poder en demasía. Hablando del Partido de Liberación Dominicana, que producto de la alianza que hubo con en este momento, en el año 96, el Frente Patriótico prácticamente ha dominado la escena política, porque solamente el PRD en ese momento tiene solamente 4 años de gobierno, 96-2000, y de 2004 hasta la fecha, son 16 años que va a tener. El modelo económico ha sido el mismo. Muchos impuestos al pueblo dominicano, 9 reformas fiscales en los gobiernos del PLD, endeudamiento público súbito. La deuda pública debe estar en ese tiempo consolidada casi en un 85-90% de todo el dinero que se ha cogido en este país. Porque en los gobiernos de Balaguer, 3.000 millones. Los gobiernos del PRD, 5.000. Estamos hablando de 8.000 millones. Estamos hablando hoy en día El de... déficit, ¿no? No, deuda. Endeudamiento, perdón, correcto. Entonces estamos hablando de 35.000. O sea, solamente el PLD, ellos solos, le han puesto 27.000 millones de dólares en deuda. Entonces, cuando tú buscas el componente deuda, buscas el componente reforma fiscal y buscas el componente enriquecimiento ilícito, impunidad, y entonces encima de eso el control total de todos los poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, te darás cuenta que lo que hay es una dictadura prácticamente constitucional. Y la gente está cansada de eso. ¿Qué quiere la gente? Que eso realmente que eso no siga pasando. Porque aquí tú te das cuenta, hoy mismo hay un juicio, antes de ayer había un juicio contra Félix Bautista. ¿Qué le va a pasar? Nada. Porque esos jueces, ¿quién lo pone? Leonel Fernández o el PLD o Danilo Medina. Entonces no podemos vivir en un país así. La gente está cansada de un modelo económico fracasado, que lo único que ha hecho es someter en más pobreza a la República Dominicana. No ha crecido absolutamente nada. Cuando tú ves la curva económica de todos los países de América Latina, en el mismo tiempo de la República Dominicana, ha descendido la cantidad de pobres. Aquí no, aquí se ha quedado prácticamente igual o ha crecido. Entonces, ¿a dónde se ha ido esa bonanza económica? El pueblo no ha sentido. Entonces, la mayoría del pueblo dominicano quiere ver un cambio. Y ha entendido que este es el momento. Y ha entendido que la convergencia es la vía. ¿Por qué en otra ocasión no se había hecho, como usted dice en tu comentario? Bueno, por una sencilla razón. Es que nunca un partido grande se había metido en un proceso de convergencia. Fíjate que ahora es diferente. Porque nosotros somos un partido que nació del PRD, pero que nació mucho más grande que el PRD en este momento. Y estamos entonces haciendo un acuerdo con todos esos sectores sociales y políticos, donde por primera vez sectores tan importantes, ¿verdad?, como el Frente Amplio, que nunca había hecho un acuerdo con un partido grande, y estamos todos de acuerdo. ¿En qué? En ponernos de acuerdo en sacar al Partido de Liberación Dominicana. Ahí mismo yo diría, agregando a lo que aporta Tony, con lo que estoy de acuerdo, que también, a propósito de tu pregunta, está configurándose una transición hacia un nuevo modelo político. Es decir, se agotó el modelo que surgió en la posguerra, modelo político basado en un gobierno balaguerista, autoritario, un gobierno prácticamente que limitaba la participación democrática. Fue sustituido por un gobierno de respeto a las libertades públicas, de algún modo a la libertad de opinión, la inclusión de la gente. Muchos sectores que habían estado excluidos del Estado pasaron a ser parte de instancias de decisión en el país. Pero el modelo político, que terminó configurándose como un modelo bipartidista, al correr de las casi 5 décadas, muestra una incapacidad de respuesta a los problemas que heredó de la postdictadura. Cuando tú pasas balance, te das cuenta que problemas como el de la energía eléctrica sigue igual o peor que como estaba después de la muerte de Trujillo. Problemas de la seguridad,
ciudadana es una cosa que es un escándalo lo que va pasando. Es decir, las instituciones del Estado llamadas a garantizar la seguridad de la gente son cada vez más ineficaces. El problema de la migración sin control es una cosa que a todos nos tiene realmente escandalizado. Es decir, el Estado ha perdido su eficacia para enfrentar los problemas del país. No luce con capacidad de dar respuesta. ¿Y qué es lo que demanda entonces? Que se produzca un nuevo modelo político, un modelo en el que la ciudadanía pase a ser más protagónica, en que el liderazgo sea más diverso y participativo, en que se rinda más cuenta, se coloque un Estado más transparente, más horizontal vinculado a la gente. Y creo además, y con esta idea termino, que esto lo facilita el hecho también de que ninguno de los partidos grandes hoy está en posibilidad solo de enfrentar esa corporación corrompida y de abrir las puertas al nuevo modelo que reclama el país. Y por eso es tan pertinente la convergencia. Yo quería agregar a eso que ha dicho Tony y Fidel lo siguiente. Fidel es testigo, y Tony, que una de las cosas que también nosotros nos ha unificado, y se lo decimos a otras organizaciones, palabra directa. El presidente Mejía, cuando hemos estado en las reuniones, hemos sido muy claros. Si nosotros vamos a echar este pleito para ir a hacer lo mismo, mejor dejemos esto. Así es. Así que lo hemos planteado, porque aquí, los que estamos aquí, tenemos que saber la responsabilidad que tenemos por delante. Eso que está pasando ahí no puede seguir, lo que está pasando en el país. Este país ahora mismo la gente se siente decepcionada y no ve ni siquiera camino ni esperanza por el desorden. Ese tema de la corrupción que tuve ahora con el tema del DICAN, de los aviones tucanos, del problema que hablamos del Banco Operario, cosas que pasan y pasan, un escándalo sustituye otro escándalo, con el tema de la corrupción, el problema del desempleo, de la delincuencia. Oye, la gente necesita que esto ya tenga un alto. Esta es una sociedad que cada vez que tú hay un escándalo de eso, como haciendo metástasis que está haciendo, como cuando una cosa se está desbordando y comienza. Entonces, ahí nos hemos sentado nosotros, con el liderazgo de la convergencia, y Fidel estando ahí, y hemos sido muy claros. Oye, si vamos a hacer lo mismo, no nos metamos en esto, vámonos para nuestra casa, porque la sociedad no aguanta más. Ese es un tema importante. Y además, nos lleva a unificarnos más. Señores, las elecciones que vienen, es un momento para que la sociedad dominicana pueda generalmente producir un cambio. ¿Por qué? Es que veamos la elección como una oportunidad para eso. ¿Pero por qué? Las elecciones que vienen ahora son unas elecciones muy complejas y difíciles. Y esas elecciones, el Congreso que resulte de esas elecciones, tendrá que designar los jueces del Tribunal Superior Electoral, tendrá que designar los miembros de la Junta Central Electoral. Y esa composición que habrá entonces en el Consejo de la Magistratura tendrá que ver con la composición de la propia Suprema Corte de Justicia y también tendrá que ver con el sistema judicial. Óigame lo delicado de ese proceso que viene ahora. No solo el Poder Ejecutivo, sino que el Congreso que resulte va a tener que tomar esas decisiones. Tú que eres abogado sabes que la misma Suprema Corte de Justicia, varios miembros de la Suprema Corte de Justicia por edad ya no estarán ahí. Y algunos, inclusive, habrán algunos cambios que tendrá que hacerse a partir de la composición del nuevo Consejo de la Magistratura que se producirá en esas elecciones, con un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente de la República, un presidente de esa... O sea, todo eso te dice a ti, señores, ese es un cuadro desde el punto de vista político y social, que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Porque tú te imaginas lo que es un gobernante con un Congreso como lo tiene ahora el PLD si fuera contrario. Cuando tú ves que un sector del PLD le hace hasta la vida imposible a veces en algunas cosas al propio gobernante que es su partido. O sea, estamos ante una situación que la sociedad dominicana está viviendo en nuestro país y que esas elecciones nos pueden permitir producir ese cambio. Lo que decía Tony de lo de Félix Bautista, nadie tiene la esperanza de que ahí se va a producir nada justo, porque el juez que lo está enjuiciando es una persona que fue fiscal del gobierno de Leonel Fernández y que fue al puesto de la Suprema por ellos mismos designados. ¿Qué podemos esperar nosotros? Y así tú te vas a casi todas las cortes, que fue producto de un acuerdo político, y las decisiones, la mayoría fueron producto de una decisión política para ese grupo que gobernó, blindarse. Entonces, las elecciones nos dice a nosotros, los dominicanos de buena voluntad, que le duele a su país,
que tenemos que unificarnos, pero de una manera seria, para poder cambiar esta situación. Con el perdón de los invitados, vamos a hacer un breve corte. Cuando retornemos, vamos a seguir conversando sobre la convergencia, específicamente sobre su composición actual. Como se ha dicho, todavía no es la composición definitiva, pero la composición actual y las posibles vías de competencia en aras de esa unidad, pero también frente a otros partidos de oposición. No se vayan. Porque nosotros estamos conscientes que para derrotar esta camarilla no basta ni siquiera con los que estamos afiliados a las siglas políticas. Es necesario que toda la sociedad se involucre en el esfuerzo. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en sintonía. Estamos hablando sobre la convergencia por un mejor país. ¿Qué es? Ya nos hemos educado al respecto, cómo ha sido planteado, cuáles son las ideas centrales que lo distinguen. Y les decía a los amigos invitados, antes del corte, de que íbamos a hablar sobre la composición. Hoy día, al momento que estamos grabando este programa, ¿cuáles son y cuántas son las fuerzas políticas que oficialmente componen la convergencia? Sí, actualmente la convergencia está integrada por 3 partidos que tienen reconocimiento electoral: el PRM, Partido Revolucionario Moderno, el Frente Amplio y el Partido Humanista. Pero al mismo tiempo hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales, como es Ciudadano y Ciudadana por la Democracia, como es La Multitud, que es una plataforma juvenil. Ahí mismo está RAP, que es otra plataforma juvenil también muy interesante, y así hay decenas de grupos sociales que han asumido compromiso con la convergencia. Pero hasta el momento 3 partidos con reconocimiento electoral. Como ha dicho ya antes nuestro compañero, está pendiente una serie de acuerdos con otras organizaciones con las que se ha estado conversando y que en su momento anunciaremos. La convergencia es hoy apenas lo que hasta ahora ha sacado cabeza, un esfuerzo que ha ido instalándose en todas las provincias y municipios. Ya la convergencia está instalada en todas las provincias y municipios y está trabajando fuertemente hacia la sociedad, porque nosotros estamos conscientes que para derrotar esta camarilla no basta ni siquiera con los que estamos afiliados a las siglas políticas. Es necesario que toda la sociedad se involucre en el esfuerzo. Por estas son una boleta que estará abierta a personalidades, a gente de la sociedad, gente acreditada por su trayectoria, ¿no? Estamos conscientes que este no es un proyecto solo para los que somos partidistas, porque lo que está en juego en el país no es solo quién queda en el gobierno, está en juego el que la perversidad, la corrupción, ¿verdad? La trampa se constituya en el factor que decide el futuro de la República Dominicana. Y si eso ocurriera en el 2016, si ese grupo se quedara en el poder, el impacto moral que tendría esto para las generaciones que van a enfrentar los problemas del país es terrible. El impacto en lo que
tendría que ver con la dispersión, porque el PLD es un partido que ha estado trabajando para dispersar la sociedad dominicana. Todos los instrumentos de organización, de aglutinación del pueblo dominicano, el PLD ha trabajado para dispersarlos, para dividirlos, ¿verdad?, para fragmentarlos. Y sobre todo, la impronta que deja en el subconsciente colectivo el que los perversos, en base a todo tipo de maniobras, se mantengan al frente de la cosa pública. No se puede calcular el daño que tendría la sociedad dominicana si eso ocurriera en el 2016. Ahora, déjame agregarle a lo que dice Fidel. En cada provincia, nosotros cuando hemos ido a instalar o a conformar la convergencia, ahí la participación es mayor, porque entonces las organizaciones sociales locales, nosotros le hemos dado apertura de participación, porque como estas son también unas elecciones que vienen locales, también hay liderazgos locales a nivel social que también representan, vamos a decir, a esos sectores y están dispuestos a participar políticamente. Y el otro elemento es importante. Nosotros ya hemos hecho reuniones con diferentes organizaciones políticas que de una u otra manera están conscientes de lo mismo que estamos planteando nosotros, de que tenemos que unificarnos en la oposición, de que tenemos que luchar todos juntos para poderlo desplazar. Que no hayan dado paso de pertenecer a la convergencia, eso no quiere decir que estén en desacuerdo. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, con la organización de Guillermo Moreno, Alianza País, que los compañeros del Frente Amplio tienen unas buenas relaciones con ellos. Nos hemos reunido con la organización del partido de Eduardo Estrella, con el de Mapuí. También dirigentes de nosotros han sostenido conversaciones con Minú Tavares, y así con diferentes organizaciones, con la de Juan Ubiere, el Movimiento Rebelde, con el PEN, que es el partido de Blas Peralta, con todas esas organizaciones, delegaciones de nosotros, hemos tenido y estamos en contacto y en diálogo. Por eso, porque como decía Fidel, es con la intención de ver cómo logramos la mayor unidad, porque no es verdad que en una elección donde tú vas a tener quizás dos polos, el polo de la continuidad que tiene el PLD y un polo opositor que quiere el cambio, en medio de dos polos así, los partidos y cualquier fuerza política y social tendrá que definirse. Y nosotros lo que estamos haciendo es ese planteamiento de ir a consensuar con todo el mundo y diciéndole, oye, vamos todos a organizarnos. Y como cada quien mantiene su independencia y tiene el derecho a participar y a opinar y a sugerir, cuando nosotros hemos sentado con todas esas organizaciones, en el fondo tenemos el mismo punto de coincidencia. Ahora, quizá en el momento no vamos a ir juntando más organizaciones. Bueno, nosotros nos reunimos con el Partido Socialdemócrata que preside el compañero Atuey de Can, que fuimos nosotros allá a la casa y nos reunimos, hablamos con él y él nos decía lo mismo. Yo lo que quiero esperar con un poquito más de tiempo, nosotros vamos a evaluar, vamos a analizar y le dejamos un documento. Lo mismo con Juan Ubiere, con las diferentes otras organizaciones. Es decir, que aunque estamos ejecutando ahora, operando ahora estas organizaciones que dijo Fidel Santana, mantenemos esa relación y a veces definimos puntos de coincidencia y accionamos en conjunto. Por ejemplo, los compañeros del Frente Amplio que están más vinculados a esos sectores de la izquierda, que algunos no están en la convergencia, pero cuando definimos, por ejemplo, la lucha por el aumento salarial, ahí accionamos todos juntos, aunque no estén todos en la convergencia, porque lo más importante es tú lograr una mayoría, y esa mayoría hay que construirla o estando contigo en la convergencia o de una manera coordinada en un objetivo común. A propósito de lo que ustedes han planteado, quiero plantearles esta teoría que algunos manejan. Tony decía, y creo muy correctamente, hace un momento, de que una de las razones, obviamente no es la única, pero una de las razones por la cual este proyecto de unidad de la oposición ha tenido, primero, más credibilidad que otros proyectos parecidos del pasado en cuanto a sus posibilidades, ha sido el hecho de que lo forma, lo integra, lo compone un partido que, como decía Antonio, aunque es joven desde el punto de vista de cambio de nombre, Claro. En cuanto a apoyo de la población, tiene un apoyo, si se puede y se quiere decir, mayoritario. Y el planteamiento que he escuchado, y quiero saber la opinión de ustedes al respecto, es, hoy día es muy difícil argumentar que el PRD es un partido que puede tener mayoría frente, por ejemplo, al PRM. Es muy difícil argumentar válidamente eso, siendo realistas, y no porque lo digamos nosotros, sino porque las encuestas así lo han determinado, de todas las marcas. Pero señalan algunos de que por tratarse, como ustedes decían, las elecciones del año 2016, en elecciones que
por primera vez en 20 años, 22 años, serán elecciones de todo, presidente, senadores, todos los niveles, absolutamente todos los niveles eleccionarios van a ser, y el mismo día, porque solamente el 2020 va a ser una diferencia de meses. Exactamente. Y por ser eso así, como usted decía hace un momento, don Héctor, habrán procesos eleccionarios que tendrán una característica local. Claro. Principalmente los municipales, pero también las congresionales, por el tema del voto preferencial en división de circunscripciones. Perfecto. Y en nominaciones plurinominales. Siendo eso así, algunos señalan, dicen, bueno, siendo el PRD un partido que independientemente los últimos acontecimientos tiene consigo un bagaje histórico, en cuanto a las siglas, al menos, quisieran apostar tal vez a que las competencias locales, por ser candidato a diputado, por ser candidato a alcalde o a regidor, o inclusive a senador, van a tener el efecto de que muchas personas querrán arrimarse o mantenerse o irse al PRD en vez de formar parte de la convergencia. Es decir, la dinámica que eso logra puede ser disruptiva, si se quiere, de los esfuerzos unitarios de la convergencia, ya que, como usted señalaba también, don Héctor, bueno, se vislumbra, si se fueran hoy, o si fuera hace una semana, se vislumbraría una polarización de dos polos, pero con una posibilidad de un esfuerzo por crear un tercer polo, que también en principio sería de oposición. Entonces, ante esas estrategias, si se quiere, o tácticas, mejor dicho, de lograr adeptos, de lograr apoyos, ustedes como conocedores de la materia, experimentados en las lides dirigenciales políticas, no solamente teóricas, ¿cómo entienden ustedes que puede ser el desarrollo de esta teoría, si es real o es sencillamente pajaritos en el aire? No, mira, te puedo explicar. Es que hay una situación, Luis Miguel, que se está dando. No es nueva. Juan Bosch decía que la República Dominicana históricamente tiene una arritmia con relación a todos los países de América Latina. Los procesos que llegaban 20 o 30 años después de los de América Latina. ¿Qué se ha dado en el continente americano en los últimos 20 o 30 años? Un decrecimiento del sistema de partidos políticos tradicionales. Movimientos como este que han inclusive nacido mucho más pequeños que lo que nació la convergencia. Al cabo de 2, 3, 4 años han ganado las elecciones. Tú ves el mapa de Sudamérica y Centroamérica y eso ha pasado. El que me ha escuchado en muchas ocasiones, yo siempre decía, en los próximos años, si siguen los partidos tradicionales fallando al pueblo dominicano, sea el PRD, sea el Partido de Reformista del PLD, lo que está pasando en Sudamérica y Centroamérica va a pasar a la República Dominicana. Llegó el momento, ya comenzó. Ese proceso comenzó en los 90 en toda América, llegó 20 y pico años después de la República Dominicana. La gente está cansada ya del Partido de Liberación Dominicana. Lamentablemente, el Partido Reformista, después de lo que pasó en el año 96, no ha podido levantar cabeza, porque prácticamente una gran parte de su militancia fue absorbida por el Frente Patriótico, por el Partido de Liberación Dominicana. Y lamentablemente el partido al cual pertenecíamos nosotros dos también tuvo un colapso. Inclusive el partido de tu propio padre salió también de ahí. Entonces, fíjate que había un proceso de crecimiento en el sistema de partidos políticos tradicionales. Entonces la gente está buscando una alternativa nueva. Y frente a ese descalabro que ha habido de los partidos políticos, es que ha nacido la convergencia. Y tú puedes estar seguro que la mayoría de esos candidatos a posiciones congresales o municipales se van a ir hasta la mayoría. Si la encuesta te dice a ti que la convergencia va a tener un 30 o 40%, tú te vas a ir a un 8 o 10%, las posibilidades son menores ahí. Es una cuestión matemática por el método de Home. El que tiene minoría no sale, se tiene que restar la mayoría. Inclusive una gran parte de los legisladores actuales que están ahí, en los próximos días van a venir para acá. Una situación natural. Cuando van a su demarcación geográfica, no es una cuestión de que yo estoy con un símbolo. Es que la población de ahí dice, yo no voy para allá, yo me voy con la convergencia, me voy con el PRM, me voy con los partidos que componen toda la convergencia, y van a venir para acá. Porque lamentablemente el sistema actual está agotado. Es que en este incipiente de democracia, que tienen ya 54 años después de la muerte de Trujillo,
Todos los partidos tradicionales hemos fallado, los problemas están ahí, electricidad, los mismos problemas de salud, los mismos problemas de educación, porque aquí hay gente que cree que construir escuela se mejora la educación. No, usted tiene una buena escuela y más nada, un cajón cerrado. Pero ha mejorado el salario de los maestros están mejor entrenados, hay 8 horas continuas de educación para los jóvenes, hemos mejorado en aritmética, ¿no? Estamos en los últimos lugares igualitos. Entonces, hasta que la gente no vea eso, va a demandar eso y ya no le va a creer. No le crea el PLD, no le crea el PRD y mucho menos el Partido Reformista. Está buscando una nueva alternativa. Esa nueva alternativa es la convergencia. Déjame decirte, mira. Bueno, doctor, antes que usted haga esa intervención, vamos a pedirle que nos dé un momento para hacer una breve pausa, pero cuando retornemos sobre ese tema. No se vaya. ¿Y qué ha pasado con el Partido Reformista? De un 25, un 24 que era su votación, cayó a cuánto, a la última elección, un 6%, 5%. ¿A dónde se fueron esos reformistas que votaban por el gallo y el Colorado? Muchas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en sintonía en este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega estamos conversando sobre lo que es la convergencia por un mejor país, un aglutinamiento de fuerzas políticas y sociales para unificar propuestas electorales tendentes a oponerse a los actuales gobernantes, todos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Para tratar ese tema contamos con el honor de tener aquí la presencia de distinguidos amigos, quienes son Fidel Santana, candidato a la presidencia de la República por el Partido Frente Amplio y parte de la Convergencia, Antonio Peña Guava, cariñosamente Tony Peña Guava, dirigente político, jefe de campaña del proyecto presidencial Luis Abinader, y don Héctor Guzmán, dirigente político y vocero oficial del presidente Hipólito Mejía. Antes del corte estábamos conversando sobre una de las posibilidades, o al menos una de las tácticas a las que se apuesta desde el litoral del PRD respecto de que las relaciones dirigenciales van a gravitar en torno a símbolos, posiblemente, y no necesariamente arriesgarse a una apuesta de algo que todavía está en proceso de formación. Mira, en estrategia de campaña está muy analizado y muy determinado en los manuales de campaña que cada elección es diferente a otra. O sea, tú no puedes pensar que lo que pasa en una elección y cómo se comporta el electorado se va a comportar en la otra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un proceso electoral prácticamente nuevo, por muchísimas razones. Hasta los actores nuevos, no son los actores de la campaña pasada, porque van a entrar los senadores, los diputados, los imperfectos. Entonces, tú no puedes pensar que fórmulas que funcionaron en un proceso pasado vayan a funcionar ahora. Y eso lo dicen todos los manuales de campaña. Ahora, ¿qué dice la práctica? Ustedes recordarán muchos años atrás que aquí decía que los reformistas no votan por otros partidos ni que le mochen la mano, que por ese gallo, ese Colorado votaban los reformistas a muerte. ¿Y qué ha pasado con el Partido Reformista? De un 25, un 24 que era su votación, cayó a cuánto, a la última elección, un 6%, un 5%. ¿A dónde se fueron esos reformistas que votaban por el gallo y el Colorado? Para que tú veas cómo van las cosas cambiando. En el caso de ahora, es que en el PRD, por primera vez en el PRD se da un fenómeno que no se había dado. Y es que sus principales dirigentes, los históricos y los más activos, nuevos, también se fueron para el PRM. Entonces, eso no se había dado en ningún proceso. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué te dice la práctica? Tony lo sabe. Hay compañeros que están en el grupo de Miguel Vargas Maldonado, yo digo que todavía son compañeros de uno, porque uno tiene buenas relaciones con ellos, que hacen su encuesta. Y ellos dicen, déjame ver yo con Miguel Vargas y el PRD, yo a síndico, y con el PRM, si es con Hipólito y con Luis, a ver cómo sale. Y ellos saben que no tienen posibilidad por el lado de Miguel Vargas y que por este lado sí. ¿Y a qué apuesta un candidato que quiere ser síndico y senador? Es a ganar. Y ya la política no es de oído, no es lo que yo creo. Tú te manejas con instrumentos de investigación que te dicen qué más o menos posibilidad tú tienes. Y eso está pasando. Lo del PRM es una realidad ante esta coyuntura.
el candidato a síndico, a diputado, a senador que quiera ganar unas elecciones de las que viene, está convencido que postulándose por el PRD, lamentablemente, por ahí es muy difícil que salga. Es con la convergencia y con el PRM que tiene posibilidad, pero no es que me lo digo yo, ni que me lo invento yo, es que tú vas a los sitios y la gente te lo dice y te lo investiga. Tony lo sabe. ¿Cuántos compañeros, amigos, otros síndicos y diputados que están en el entorno de Miguel están presionando a Miguel Maldonado porque dicen, oye, si no hay un pacto con el PRM no tenemos nada que buscar elecciones? Guárdame mi puesto. Oye, hay un diputado, yo le digo a un diputado que fue y le dijo a Miguel Maldonado, mira, allá en esa provincia no hay nada que buscar, Miguel. Dice, ¿cómo que no hay nada que buscar? Dice, ¿y tú no pides diputado? Sí, yo pido diputado. Y le dije, ¿y qué tú vas a hacer? Entonces dice, bueno, yo me olvido de esa provincia. Porque no hay forma. Es que hay lugares donde tú no tienes nada que esté dispuesto a votar. ¿Por qué? Por el PRD de ahora, porque la gente, los PRD han entendido que ese no es el PRD por el que ellos lucharon. Cuando ellos ven a Doña Milagro, a Fe, ven todos esos símbolos del PRD tradicional, dicen, pero aquí que está el PRD. Quiere decir que en estas elecciones ya se ha demostrado, como va la cosa, yo no digo que no pueda cambiar en un año así, como va la cosa, de que las tres letras no son lo fundamental. Influye el liderazgo, la tradición de lucha, el origen, de todo el liderazgo que está ahí. Tony Peñaguaba, cuando Tony va a un sitio, ¿tú te crees que él cuando le dice el PRM, todos que ven que este es el hijo de Peña Gómez dicen, pero bueno, que este es el PRD, que está aquí con el PRM de nombre? Entonces, es una realidad diferente a la que tú has visto en otro proceso electoral. Entonces yo digo que por más teoría, por más especulación, uno va viendo el día a día en el terreno cómo es la situación. Indudablemente que todo apunta a que aquí vamos a tener en las próximas elecciones a la convergencia con toda su fuerza política, pero representando el cambio, y la continuidad que representa el PLD. Dos fuerzas definidas, claras. Y en el caso de lo poco que tiene el PRD de Miguel Maldonado, esa polarización él tendrá que coger para algún lado. Si se quedó en el medio se lo llevan. La lucha política cuando son polarizadas, mire, no hay fuerza. Yo he estado en partidos pequeños. Eso te lleva con todo. Y Fidel, tu experiencia, cuando yo estaba en el PRI, yo me recuerdo con Jacobo Maluz, un hombre que fue presidente de la República y que ganó prácticamente unas elecciones, y nosotros nada más decíamos, señores, tenemos que correr rápido, porque cuando esas dos fuerzas políticas se polaricen, no hay manera de meterse en el medio. Hasta el PLD lo polarizaba Balaguer y el caso de Peña Gómez. Porque esas son cosas que uno lo ha vivido. O sea, y ahora que, como tú dices, se está conformando esta convergencia con tiempo, porque antes las alianzas se hacían prácticamente llegando a la campaña, pero esto con tiempo, que se ha ido armando. Oye, las cosas van caminando, claro, aquí van a haber dos polos, y yo te digo por la experiencia, esos dos polos, cuando estén polarizadas esa campaña intensa, con todos esos candidatos en la calle, óyeme, no es fácil para una organización en el medio y que quedarse, que pueda tener, porque a la gente no le gusta votar para perder, la gente dice, oye, yo por aquí o por allí, es la realidad. Yo coincido con Guzmán, con Héctor. El país se va a partir en dos, como dice el pueblo, ¿no? Realmente, el continuismo y el cambio. Y la convergencia ha sido incluso sumamente inteligente, porque algunos creen que el hecho de que no tengamos un candidato temprano de todo es un factor adverso. No, es una oportunidad para que otros actores puedan también animarse a venir a competir, ¿verdad? Otros aspirantes. El hecho de que tengamos todavía un plazo por delante que agotar es una manera también de invitar a otros a que compitan, a que vengan con su discurso y sus propuestas, ¿no? Realmente hay actores apostando a un escenario de segunda vuelta y apostando a que se pueda configurar un pequeño polo que pueda recoger un 3, un 4, un 5% de los votos, y en una elección muy polarizada piensan ellos que pudieran entonces tener la llave para un segundo escenario. Nosotros nos parece que es un análisis fallido. Partidos que se queden en esa lógica incluso pudieran perder hasta el reconocimiento electoral. El caso del PRD, que según van las cosas, según las encuestas, si no se produce un acuerdo, pudieran terminar incluso sin reconocimiento electoral en las próximas elecciones, ¿verdad? ¿Cuál es la postura de la convergencia? Abiertos a acuerdos. Abiertos a acuerdos. Con el que no podamos entendernos a nivel de todas las instancias en disputa,
nos entenderemos en una esquina, ¿verdad? Si así lo entiendo. Nosotros estamos abiertos al entendimiento con todos los actores de oposición, porque se trata de ganar la mayoría en los ayuntamientos y de ganar la mayoría en el Congreso y de ganar el gobierno. Así es. Y entonces estamos trabajando para eso. Y estoy convencido que la convergencia será el canal a través del cual el pueblo dominicano, incluso sectores empresariales acá importantes, que saben que sus propios negocios están en riesgo, porque donde no se respetan las reglas de juego y una élite está usando el poder para incluso enriquecerse, para competencia desleal con los empresarios tradicionales, pues aquí no hay otro camino que no sea cerrar fila para cortar ese camino malo y habilitar un camino que realmente recupere la institucionalidad en el Poner el juego transparente. Claro. Aprovechando su intervención, don Fidel, y tengo que tocar este tema porque no me lo perdonarían los amigos televidentes que no se toque, antes que se agote este tercer bloque. A propósito de sus declaraciones hace algunas semanas, donde usted decía de que el PRM debería de determinar su candidatura a la presidencia de la República con la mayor facilidad y agilidad posible en aras de lograr un avance en el proceso de conformación de la convergencia. Y aquí tenemos entre nosotros pues a dos dignos representantes de las dos principales, no son las únicas, pero son las principales propuestas de candidaturas que se encuentran actualmente disputándose en el PRM, el proyecto presidencial de Luis Abinader y el proyecto presidencial de Hipólito Mejía. Con cierta razón, hay que entender al pueblo, la gente ve que al iniciarse oficialmente, si se quiere, por las intervenciones radiales y televisivas del presidente Mejía, la competencia por la candidatura presidencial del PRM, decía que la gente con cierta razón ve esa competencia teóricamente muy bien, pero con cierto temor. ¿Y por qué la razón del temor? Bueno, porque las experiencias pasadas de competencias han sido trágicas, sobre todo cuando han sido fundamentadas en todo por el todo y no en base a un criterio de inclusión. Respecto a esos temores, primera parte de la pregunta, ¿cómo va ese proceso? Respecto a esos temores, ¿qué ustedes tienen que decir? Y en el caso hipotético de que se materialicen algunas de las condiciones que han sido las que se han presentado en otros eventos, donde las tensiones se encrispan, ¿cuáles son los caminos de posibilidad de entendimiento y acuerdo? Mira, hay que ser muy sincero. Hemos perdido un tiempo precioso. Mi argumento principal, porque está en el tapete ahora mismo casualmente, sí, es que yo decía, particularmente, y lo sabe Héctor, y lo sabe también Fidel, el ser inclusive de la convergencia, yo ponía mucha presión, porque lo único que tenemos la oposición frente al gobierno es el tiempo. Si nosotros sacamos candidato por suficiente tiempo y nos ganamos 5, 6 o 7 meses de diferencia entre el candidato que saca el PLD y nosotros, obviamente eso va a tener un impacto positivo para nosotros, porque vamos a poder articular con muchos sectores, vamos a poder hablar con todas las comunidades y ganar un tiempo frente a un gobierno que utiliza los recursos del Estado como el PLD. Lamentablemente parece que no estamos siendo un uso racional en ese sentido. Y yo hablaba mucho de eso, y por eso decía de un principio que era partícipe que en el PRM hubiera un acuerdo para la candidatura presidencial. Pero lamentablemente la democracia está ahí, y si uno de los sectores reclama la democracia, es imperativa, porque el sector de nosotros no lo puede poner un criterio, el sector del compañero Hipólito Mejía, ni él tampoco a nosotros, porque nosotros venimos de una división, donde logramos lo impensable, sacar el 90% de ese partido. Si estuviera escrito eso 20 años atrás, nadie va a decir, pero ni loco, eso nunca va a pasar, pero pasó, producto de lo que decía ahorita, de los problemas ya de descreimiento que tienen los partidos políticos mayoritarios, entre ellos el PRD. Entonces, yo era partícipe de eso. Lamentablemente no hubo un acuerdo y vamos a un proceso convencional. ¿Qué tenemos que hacer para agilizar eso? Reglas de juego claras. Si hay reglas de juego claras, el problema se resuelve una vez. ¿Dónde está quizá el punto sobre la I? El padrón. Si nos ponemos rápidamente de acuerdo con el padrón, que eso se va a suceder en los próximos días, yo creo que nosotros al cabo de un mes, 2 meses o 3 meses, vamos a resolver nuestros problemas. Pues hemos querido no desangrarnos en un proceso interno, que aunque es de caballero, pero la política es una guerra, lo único que sin armas. Hubiera sido mejor
¿verdad? Para no lacerarnos, pero yo creo que existe suficiente inteligencia de parte del compañero Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Primero, que nosotros no podemos salir con la bandera entre nosotros mismos y tampoco podemos contaminar a la convergencia, porque entonces vamos a desacreditar todo el proceso y la convergencia no se merece eso. O sea, tenemos que tener muy cautos lo que vamos a hacer. Y yo entiendo que la democracia se convierte en una democracia. Inclusive yo, que en principio entendía que había un acuerdo, ahora me monté yo también, es lo que decía el compañero Hipólito Mejía, que también quiero una democracia inclusive más allá, hasta para la dirección del partido. Pero lo importante es que yo creo que nosotros estamos muy conscientes de que en los próximos días vamos a poner todos los elementos ya para poder celebrar un proceso convencional como dijo Manda. Mira, lo primero, déjame decirte, Miguel, mira, yo lo entiendo perfectamente y comprendo la preocupación y el temor que pueden tener amplios sectores del país y de la población. Eso es entendible porque venimos de un proceso de competencia, de lucha y de pleito, en el caso con Miguel Vargas, de 2 años, y además de experiencias negativas. Pero eso es una debilidad, como dirían en términos estratégicos políticos, pero se puede convertir en una fortaleza. Si nosotros somos capaces, y ese es nuestro gran desafío, de demostrar que democráticamente podemos escoger nuestro candidato y manteniendo la unidad y la armonía, entonces eso te puede catapultar con éxito. Nosotros le hemos hecho un compromiso a los compañeros de la convergencia, de que nosotros vamos a decidir eso con tiempo y que lo vamos a hacer de manera unitaria, porque nosotros, tanto el compañero Hipólito Mejía como Luis Abinader, saben que su gran responsabilidad ante el país es mantener la unidad de la convergencia y del PRM. Ahí es que está la clave. Si nosotros no garantizamos la unidad, nos podemos ir para nuestra casa cada uno, porque la expectativa de la población es ver si nosotros realmente somos lo que hemos dicho, que reclamamos democracia y reclamamos una serie de cosas, somos capaces de hacerlo. Porque un partido como nosotros, que hemos hecho todo eso, que hemos hablado de la ley de la primaria, la ley de partido, que hemos tenido 2 años, no le podemos salir al país con otra cosa. Ese no es nuestro gran desafío. Si nosotros, ¿y qué tenemos que demostrarle al país, señores, que somos capaces de? Si tenemos que votar, contarnos los votos, y si tenemos que poner de acuerdo, sentarnos, también que sepamos poner de acuerdo dentro del marco de la democracia. Porque no solo es el candidato presidencial, son más de 4.000 candidatos que hay que coger, y tú tienes que dar un ejemplo de arriba hasta abajo. En algunos casos en los pueblos los compañeros se están poniendo de acuerdo, hasta con gente de la convergencia. Tú sabes lo que pasa en alguna provincia, que dicen, bueno, este senador, este síndico, y vamos a dejarle aquí esta cuota a la diputación o a la regidura para la convergencia. Hasta eso está, porque los compañeros son inteligentes, saben que la clave de nosotros es la unidad. La unidad, mira, no importa que sea Hipólito el candidato, que sea Luis, quien sea, la clave de la unidad. Si nosotros lo mantenemos, eso puede ayudar, porque uno recuerda, hay mucha gente, y sobre todo los adversarios de nosotros, ayudan a crear esa expectativa de que eso nos vamos a matar, que nos vamos a dividir. Y yo lo entiendo a ellos, porque ellos saben que la unidad de nosotros lo derrota a ellos. Pero fíjate que nosotros los procesos que hemos sido exitosos, que también lo hemos tenido, una de las cosas que hemos demostrado es que los procesos internos de escogencia de los candidatos han sido democráticos y hemos mantenido la unidad. Y lo hemos hecho en otros momentos. Entonces, el gran desafío de nosotros es hacer eso. Tú ves que Tony es de Luis y yo soy de Hipólito. Bueno, nosotros no hay quien nos divide, ni nos pongan a pelear en asuntos fundamentales. Nosotros ponemos todo de diferencia. Yo recuerdo que la hoy presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decía, en política, las diferencias, las confrontaciones son normales y son parte de la democracia. Ahora, se resuelven con método democrático. Cualquier otro método te lleva al fracaso. Con eso, don Héctor, vamos a tener que pedirle a los amigos televidentes que no se vayan después de esta breve pausa y retornaremos ya con nuestro último segmento, el segmento de conclusión. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en sintonía. En la entrega de hoy hemos conversado con distinguidos amigos, distinguidos dirigentes, líderes políticos, sobre una propuesta que se le presenta a la población dominicana autodenominada Convergencia por un Mejor País. Ya
por las explicaciones que hemos escuchado, conocemos de lo que se trata, conocemos cuáles son sus principales planteamientos y cuáles son sus principales objetivos. Ante esa situación, como siempre lo hemos hecho desde este espacio y de donde nos encontremos, nos queda decirles que es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos tener en mente, tener presente que es imperativo que participemos en los procesos de decisiones políticas. El mínimo punto de participación es el voto. Si usted lo único que puede hacer es votar, debe votar, pero no es posible que usted no cumpla esta responsabilidad. Si usted tiene más que dar, pues adelante, bienvenido sea, le felicitamos y le conminamos a que así lo haga, que participe hasta donde sus capacidades y las posibilidades le permitan. Ahora bien, aquellos que señalan que no es posible participar ni votar porque todo es lo mismo, son aquellos que dicen que las cosas deben cambiar y la forma de cambiar las cosas es no haciendo nada. Es un contrasentido. En ese sentido, valga la redundancia, nuevamente le combinamos a ustedes que revise las alternativas que están ante usted y las posibilidades y las opciones, que las evalúe y que luego de decidir sobre ellas tome la acción mínimo de votar, pero si es posible más allá de participar. Don Fidel, Tony, don Héctor, muchísimas gracias a ustedes conversar. Tenemos el compromiso de volvernos a reunir cuando la convergencia siga desarrollándose. Perfecto. Y así informar a los amigos televidentes esos procesos. Y decirte que está abierta la plataforma para ti. Muchísimas gracias, Tony. Un placer. Muy buenas noches, amigos televidentes, y hasta la próxima.